Habían pasado unos días y ya, Temari estaba empezando a sentir la tensión. El consejo aún no le había dicho con quién se casaría, ya que querían tener la confirmación de Konoha de que la nueva Hokage había sido evaluada y su prometido también. Después de eso y de que no hubiera problemas, se enviaría un mensaje, y entonces ella se pondría en camino hacia la aldea de la hoja. Una parte de ella esperaba que esto no funcionara para no tener que hacerlo, pero también sabía lo que estaba en juego. Así que durante la semana anterior había estado mirando y leyendo todo sobre la aldea y lo importante en ella. Cuando se fue a los exámenes Chunin, su equipo ya había leído algo de esto antes, pero ahora era más profundo. Ya había leído sobre los clanes y ahora sabía más sobre algunos de ellos de lo que necesitaba saber. Su mente estaba aburrida y se inclinaba por las costumbres, las figuras políticas y otras cosas que no quería pensar más. Normalmente salía a entrenar para desahogarse, pero después de haberse pasado un poco de la raya, Baki le ordenó que no entrenara durante los próximos días. Así que ahora estaba aburrida y con ganas de destruir algo con su abanico. Dejó escapar un gemido de frustración mientras dejaba los pergaminos a un lado y salía de su habitación. Entró en la sala de estar que compartía con su familia, y allí estaba Kankuro sentado en el suelo trabajando, al parecer, en una nueva marioneta. Había herramientas y piezas por toda la pequeña alfombra en la que estaba trabajando. Odiaba lo desordenado que estaba el lugar cuando hacía esto, y lo peor era que tenía su propio pequeño taller para este tipo de cosas también. ¿Cuántas veces te he dicho que no hagas eso aquí? Temari le preguntó. Ya perdí la cuenta, él murmuró mientras terminaba de atornillar algo. Además, estábamos esperando a que salieras. ¿Estábamos? Movió el pulgar hacia un lado y a través de la gran puerta que ella podía ver, Gaara estaba de pie en un balcón mirando hacia la aldea. Era algo nuevo que había empezado a hacer últimamente, les desconcertó a ambos, ya que Gaara nunca había mostrado mucho interés por la aldea antes, pero ahora era como si la estuviera estudiando. Era solo otro de sus extraños comportamientos que había empezado a hacer desde que lo levantaron del suelo casi muerto por su pelea con ese rubio genin de la hoja. Aunque fue agradable ver este cambio en él, estaba más calmado e incluso un poco más agradable ahora. Ella le había preguntado qué le había pasado hace unos días y todo lo que dijo fue que le habían mostrado una nueva forma y una mejor manera de ser más fuerte. Él no le dio más detalles y eso la dejó aún más confundida sobre lo que estaba pasando en la cabeza de su hermanito. Entonces, ¿por qué me estaban esperando de todos modos? Temari le exigió a su otro hermano. Nos dijeron que la Hokage nos ha enviado una respuesta y que todo, bueno, ya sabes, sigue en pie. Él dijo un poco nervioso. Ella se ponía susceptibles y usaba palabras como matrimonio, así que las evitaba. Era divertido verla enojada con los demás, pero no cuando estaba furiosa con él. Por un momento se compadeció del pobre bastardo que se quedaría con ella, dado lo mucho que odiaba todo este asunto. Pero él era un ninja y sabía que era un deber del que no podían librarse, eso no significaba que le gustara. Eran un equipo después de todo y también una familia, seguro que en el exterior no dejaba ver que le molestaba, pero de todas formas no era muy bueno con sus sentimientos. Además, eran más que un equipo, eran una familia y él no quería que se dividiera. Esa es otra razón por la que estaba jugando con su nuevo títere, le ayudaba a calmarse. ¿Sabes quién es? Temari le preguntó. Hacía tiempo que temía con quién la obligaban a casarse. Supuso que no sería tan malo si era al menos alguien de su edad, probablemente sea uno de los exámenes Chunin, según su razonamiento. Eran los miembros más fuertes y no había forma de que su propio consejo la casara con un débil. Así que la semana pasada mientras estudiaba la aldea que se convertiría en su nuevo hogar, intentaba averiguar con quién se casaría. Estaba el chico Uchiha, era guapo y fuerte aunque su personalidad no parecía muy buena. Esa fue la razón por la que después de su primer encuentro no le prestó mucha atención, esa clase de arrogancia desapareció rápidamente. También estaba el hecho de que su hermano tenía la vista puesta en él y ella sabía que no iba a vivir por mucho tiempo de todos modos, al menos hasta que fuera salvado por su compañero de equipo.
También estaba el chico Hyuga que ella vio pelear, parecía muy fuerte también aunque también había sido derrotado por el mismo chico que había vencido a Gaara. Otra posibilidad era el chico con el que había luchado, admitiría que aún le molestaba que durante todo el combate él hubiera estado un paso por delante de ella y no lo hubiera visto hasta el final. Se suponía que ella era una gran estratega pero él solo jugó con ella. Y cuando él había ganado, ¿qué hizo? Se rindió. Aunque ella había ganado oficialmente, lo tomó como una derrota sin importar lo que dijeran. Sí, él nos dijo quién era, él no estaba seguro de cómo se lo tomaría ella. Bueno, ¿quién es? Temari exigió. Es ese chico Naruto, ya sabes, el que venció a Gaara, dijo finalmente Kankuro. Aunque no había visto la batalla, había oído la historia y había visto la forma, Gaara había estado en ella. Nunca antes había visto a su hermano pequeño en esa forma y cualquiera que pudiera hacerle eso era aterrador. Temari pensó lo mismo después de haber visto esa loca batalla. Nunca había visto una batalla a una escala tan épica como esa, y la verdad es que le asustaba un poco el pequeño genin rubio. Había hecho lo imposible en cada batalla, seguía venciendo a oponentes que no debería haber podido, actuaba como un tonto y un idiota, pero durante esas batallas ella había visto algo más en él. Cuando se puso serio era como si fuera otra persona, ella no recordaba haberle visto los ojos pero todo su cuerpo lo decía todo. Y ahora se iba a casar con él, no estaba segura de qué pensar en ese momento. El chico era demasiado misterioso para ella y el hecho de que fuera más fuerte de lo que dejaba ver era otra cosa. Ella tuvo que sentarse en ese momento mientras pensaba en su futuro marido. Él se mostró como un idiota escandaloso, pero dado lo que ella vio, ¿fue todo una actuación? Ella vio que Kankuro estaba un poco en desacuerdo con ello, así como que él tampoco sabía qué pensar del chico que derrotó a su una vez asesino hermano pequeño. Lo apruebo. Se oyó una voz un poco grave y todos se volvieron sorprendidos al ver que Gaara estaba ahora en la puerta mirándolos con esa expresión suya tan neutral. ¿Qué? Temari le preguntó. Es una buena elección, dijo Gaara en el mismo tono muerto. Pero, después de lo que hizo, Temari le preguntó. Honestamente no entendía nada de esto. A Gaara ni siquiera debería agradarle el chico después de derrotarlo. Pero él había cambiado después del evento, pero aún así aceptar esto no tenía ningún sentido. ¿Gaara? El hermano mayor le preguntó al menor. Es una buena persona, dijo Gaara y se volvió para mirar de nuevo a la aldea, dejando a su familia tan confundida como lo habían estado sin más explicaciones. Temari nunca entendió a su hermano menor y ahora estaba más confundida que nunca. ¿Qué podría querer decir con que Naruto era una buena persona? Hace poco tiempo era un monstruo asesino y ahora de repente decía y hacía cosas que la sorprendían y la confundían constantemente. ¿Y él lo aprobó? Eso no fue exactamente bueno para ella, ¿significa que Naruto era un monstruo aún peor que él? No, eso no tenía ningún sentido. En cualquier caso, Temari con esta confirmación final deberías empezar a empacar. Pronto te irás a la aldea, le dijo Baki. Ella suspiró mientras se desplomaba un poco y miraba a su familia. No sabía cuándo los vería la próxima vez, bueno, en la boda por supuesto, pero después de eso no los vería todo el tiempo. Se levantó y se dirigió a la puerta, si su tiempo era limitado en esta aldea, entonces iba a dar un paseo. Quería tener algunos recuerdos de su casa antes de irse y echar un último vistazo a su casa. La próxima vez que la viera, quién sabe cuánto cambiaría la próxima vez que la visitara. En Konoha. A Naruto nunca le gustó la escuela, era muy aburrida a veces, aunque Iruka la había hecho bastante agradable, es decir, cuando no se metía en esas aburridas conferencias. Así que ahora Naruto sentía que estaba de vuelta en la escuela mientras estaba sentado en la mesa de la cocina mirando sus libros, sentía que prefería hacer lo que hacía Shikamaru y quedarse dormido. Naruto, ¿estás prestando atención? Kakashi le preguntó frente a él. El hombre estaba inclinado hacia atrás con aspecto perezoso, ya que le había estado enseñando a Naruto todo lo que necesitaba saber. Hasta ahora no había ido muy bien, Naruto siempre estaba inquieto y a Kakashi le llevó unos días enseñarle a Naruto este tipo de cosas.
Después de recibir algunos consejos de Iruka, había hecho algunos progresos, pero el chico seguía teniendo problemas. Oh vamos, Kakashi-sensei, esto es aburrido. ¿Por qué tengo que aprender todo esto de todas formas? Él se quejó. Kakashi suspiró porque no era la primera vez que tenía que pasar por esto. Bueno, primero es bueno saber de dónde viene Temari para tener una comprensión más profunda de su cultura. Quiero decir, ¿qué pasa si hay algo que es ofensivo para su cultura pero no para la nuestra? No quieres hacerla enojar por las razones equivocadas, ¿verdad? Naruto pensó en todas las veces en que él había hecho enfadar accidentalmente a Sakura, ella y Temari eran igual de aterradoras. Además, ella también tenía ese enorme abanico de metal y de repente tuvo la imagen mental de una Temari enfadada golpeando su enorme abanico contra su cabeza. Naruto salió del sueño con un escalofrío. Ahora bien, también deberías familiarizarte con ciertas cosas diplomáticas. Bueno, la primera parte la entiendo, pero ¿por qué eso? Naruto le preguntó. Naruto, este va a ser un matrimonio político importante, lo que significa que ustedes dos eventualmente tendrán que reunirse y ser geniales con varios de los clanes y miembros del consejo en funciones oficiales. Como también es una representante de Suna, lo más probable es que sea utilizada como un vínculo con su aldea para los medios oficiales. Así que eso también significa que tú irás con ella a Suna a veces en asuntos oficiales y necesitas saber esto para no hacer ninguna vergüenza política importante. Aunque sabía que sería un milagro ya que Naruto siempre parecía tener una forma de meterse en problemas incluso cuando no lo decía en serio. Oh, hombre, refunfuñó Naruto. Naruto, ¿quieres ser Hokage algún día, verdad? Kakashi le preguntó sabiendo que esto llamaría su atención. Bueno, un Hokage también sabe de esto, todas estas cosas políticas son cosas con las que tendrás que lidiar todo el tiempo. Un Hokage dirige la aldea y tiene que tomar muchas decisiones como la de Tsunade-sama con todo este asunto. Naruto miró los libros y suspiró, realmente quería ser Hokage y nunca pensó que necesitaría aprender todas estas cosas. Solo pensó que un Hokage hacía el papeleo y protegía la aldea como todos los Hokages lo habían hecho antes. Piensa en ello como un entrenamiento para ser un Hokage. Kakashi le dio esa usual sonrisa de ojo suya. Con eso Naruto se animó mientras le sonreía a su maestro. Bueno, ¿por qué no dijo eso desde el principio? Que empiece el entrenamiento. Kakashi solo se rió cuando empezó a enseñarle a Naruto más de la historia de Suna. Más tarde lo pondría al día sobre la ceremonia del té, los modales adecuados, y más tarde le daría un descanso para que el ramen lo ayudara a relajarse un poco. Mientras estudiaba, Kakashi se tomó el tiempo de pensar en todo este asunto. No le gustaba el hecho de que Naruto tuviera que pasar por esto, pero sabía cómo eran las cosas en el mundo ninja, se decía que había deberes mucho peores que los de un ninja. Había visto y hecho algunos en su época en el Ambu, una de las razones por las que lo dejó para ser honesto fue que ya no quería hacer ese tipo de trabajos. Pero Naruto era otro asunto, mientras miraba al rubio no pudo evitar ver a su padre. Hubo momentos en los que deseaba poder contarle a Naruto sobre su parentesco, pero estaba bajo las órdenes del tercero. No podía contarle nada hasta que fuera lo suficientemente fuerte para defenderse y no lo era. Pero se esforzó al máximo, el entrenamiento y las misiones que les hizo hacer fue una forma de empezar. Era obvio que Sasuke estaba más avanzado, pero también tuvo ayuda cuando era más joven. Sakura no estaba segura de qué hacer, ella tenía un gran control de chakra y sería genial para el genjutsu, pero aparte de lo que obtuvo de su Sharingan para ver a través de ellos, no se diferenciaba mucho de Kurenai. Luego estaba Naruto, que siempre quiso ser entrenado y se lo tomó con una dedicación que le gustaba ver. Si se calmara y se relajara cuando aprendiera las cosas, le resultaría un poco más fácil. Hubo momentos en los que sintió que poner a su equipo en los exámenes Chunin había sido un error, pero eran un buen equipo y había sacado a relucir en ellos sus fortalezas internas. Él deseaba haber podido ayudar más a Naruto, pero honestamente no esperaba que venciera a Neji. Sí, lo hizo bien, pero deseaba haber visto esa victoria. Pero después de ver lo que le pasó a Lee, tuvo que entrenar a Sasuke o el chico habría muerto y le debía demasiado a Obito como para dejar morir al último de su clan.
El maestro que él había encontrado era el único bueno que pudo conseguir, aunque después se enteró de que él había encontrado a otro maestro que era mucho mejor. Naruto siempre estaba lleno de sorpresas y se preguntaba si tal vez debería tenerlo en cuenta en el futuro. En cualquier caso, le preocupaba cómo lo manejaría Naruto, era un paso importante y a pesar de todo no era exactamente la persona más madura. Solo esperaba que la habilidad de Naruto para tocar los corazones de la gente funcionara en Temari también porque no quería ver a su estudiante atrapado en un matrimonio sin amor. Además, estaba el problema de Sasuke también, después de ese viaje al hospital se dio cuenta de que el chico había dado algunos pasos atrás en su progreso social con su equipo. También estaba preocupado por el sello del chico, que parecía reaccionar más fuerte con él que con Anko, quien también lo tenía. Le preocupaba que Sasuke buscara a Orochimaru, que era otra razón por la que le había entrenado en el Ichidori para mostrarle que no tenía que dejar la aldea para ganar fuerza. Pero después de esa reunión con su hermano, que supo por Jiraiya mientras estaba en el hospital, notó el cambio en el chico Uchiha. Mientras Kakashi continuaba entrenando a Naruto, él se sintió un poco preocupado por el futuro de todos sus estudiantes. Al otro lado de la aldea. En una sección de la aldea que estaba en reparación, los equipos de Genins ya estaban trabajando duro arreglando la casa que sería usada por Naruto y Temari. La casa no estaba tan mal, aunque le faltaba un lado y el césped estaba en mal estado, sin mencionar el muro de ladrillos alrededor de la propiedad también. El patio trasero también estaba bastante deteriorado, pero después de una semana las cosas se veían mejor. Aparentemente una de las citaciones de serpientes gigantes había pasado por el área y el dueño anterior había sido aplastado bajo ella. Encontrar los rastros de sangre había molestado a algunos de los chicos, pero eso ya había pasado. Actualmente habían arreglado las partes faltantes de la casa, limpiado el patio y aunque había algunas pequeñas mejoras que aún se necesitaban hacer, ya estaba casi terminada. Había sido una larga semana llena de trabajo y los genin se estaban tomando un muy merecido descanso. Hombre, esto ha sido un montón de trabajo, todavía no puedo creer que Naruto esté metido en todo esto, dijo Kiba mientras acariciaba ligeramente a Akamaru sentado en su regazo. Kiba, quizás no sea un buen tema por el momento, dijo Shino mientras miraba a Hinata. Kiba la miró y se estremeció porque la chica había estado deprimida toda la semana. Habían intentado animarla toda la semana pero sin mucho éxito. Bueno, yo espero que Temari pueda al menos mantenerlo a raya, suspiró Sakura mientras se sentaba con una caja de comida. Le vendría bien tener a alguien en su vida que le hiciera madurar. Oh, hombre, no empieces con eso, suspiró Shikamaru mientras se acercaba con su equipo. Mi madre no hace nada más que regañarnos a mí y a mi padre todo el tiempo, no se lo desearía a nadie aunque parece ser una mujer mandona. Eso no es algo agradable de decir. Ino le gritó. Y en este momento tengo a 2 mujeres mandonas en mi vida, suspiró Shikamaru. ¿Qué fue eso? Ino dijo en un tono de voz peligroso. Bueno, al menos él está consiguiendo un buen hogar, dijo Tenten mientras caminaba con Neji hacia el grupo. Quiero decir que su vida está mejorando, ¿no es así, Sakura? Sakura había estado en el apartamento de Naruto unas cuantas veces, aunque vio que tenía un lugar decente con casi un piso superior lleno, era un poco solitario. Frunció el ceño un poco al recordar que además de los líos que a veces dejaba, no había mucho más que lo habitual. Pero era él quien vivía allí, así que, por supuesto, era una vida bastante simple y sin el desorden que se acumulaba en una familia que vivía en una casa. Miró la casa y sintió que era un lugar agradable, no era grandiosa ni nada, pero era el tipo de lugar en el que le gustaría vivir si alguna vez pudiera permitírselo, pero las casas eran caras en la aldea. Sí, creo que le gustará este lugar, les dijo a todos. Quiero decir que no tiene familia y al menos ahora ya no va a vivir solo. Sí, pero ella es básicamente una extraña, les dijo Choji comiendo su gran almuerzo. Quiero decir que prácticamente no sabemos nada de ella. Principalmente todo lo que sabemos es lo que vimos en los exámenes Chunin con ella y su hermano, dijo Neji pensando en el trío de la arena. Sakura se mordió el labio mientras pensaba en otra cosa. Oye, ¿cómo está Lee? No he podido visitarlo últimamente con todo el trabajo.
Tenten y Neji compartieron una mirada preocupada antes de que Tenten hablara. Lo está haciendo bien, considerando que los médicos le dijeron originalmente que nunca más volvería a ser un ninja con su brazo y su pierna tan dañados. Luego Tsunade-sama le contó sobre todos los fragmentos de hueso que estaban cerca de su columna vertebral. A Tenten y Neji les contó la historia completa a Gai, quien quería que su equipo supiera lo graves que eran las heridas para Lee. Tenten se sintió triste de que Lee nunca sería un ninja, fue realmente desgarrador cuando escuchó la noticia dado el gran entrenamiento y esfuerzo que había puesto en ello. Ya estaba en desventaja sin ser capaz de usar chakra como para usar las habilidades de ninjutsu o de genjutsu. Pero puso su corazón y su alma en el entrenamiento para mostrarle al mundo de que podía ser un ninja incluso si eras como él. El propio Neji tuvo que admitir que realmente echaba de menos a Lee un poco. Es cierto que él y su sensei podían ser molestos, pero eran un equipo y no fue hasta hace poco cuando empezó a ver lo mucho que su equipo significaba para él. Después, Naruto le había ganado y le mostró que el destino podía ser cambiado, y leyendo las últimas palabras de su padre que le dio su tío, tuvo mucho tiempo para pensar las cosas. Una de ellas fue el trato que le dio a su prima, se había equivocado al culparla de la ruptura entre la rama principal y la suya. Mirando a su prima ahora, sintió realmente su dolor y también tuvo mucho tiempo para compensar todos los años que había estado nublado por su ira. Otra cosa reciente fue que Lee era lo más cercano a un mejor amigo que tenía, no es que alguna vez lo admitiría ante nadie. Pero el chico siguió presionándose a sí mismo y las habilidades que vio en los exámenes Chunin le mostraron lo lejos que había llegado Lee en tan pocos años. Realmente admiraba la dedicación y las habilidades de Lee, y el hecho de que parecía que Lee nunca más volvería a ser un ninja de nuevo, lo hizo enfadarse por lo cruel que era la vida. Sabía, por supuesto, lo cruel que podía llegar a ser la vida, pero algo así no le sentaba bien. Entonces, ¿nunca más será un ninja? Sakura preguntó sorprendida al oír esto. Se sentía tan mal por Lee por las mismas razones. Bueno, escuché que Tsunade-sama está trabajando en ello. Tenten esperaba que si alguien pudiera curar a Lee, sería su ídolo. Sí, escuché que esa es una de las razones por las que Naruto la trajo de vuelta a la aldea, declaró Shikamaru recordando un encuentro con Naruto después de que lo hicieran Chunin. Por eso estaba a cargo de este pequeño proyecto mientras sus maestros Jounins estaban fuera haciendo quién sabe qué. Naruto había estado tomando un descanso de sus estudios y se pusieron al día un poco antes de que él tuviera que volver para sus lecciones. Bueno, entonces espero que Lee mejore, dijo Sakura. Al principio no le había agradado el chico, pero era otra cosa que había cambiado durante los exámenes Chunin, parecía que ese momento había cambiado toda su vida de una forma u otra. Había visto lo duro que luchó Lee no solo para salvarla, sino también durante esa lucha con Gaara. De repente, algo la golpeó mientras miraba a Tenten y Neji. Oigan, ¿van a estar bien con Temari? Quiero decir después de lo que su hermano le hizo a Lee y todo, además de que ella te venció a ti también, Tenten. Sakura preguntó preocupada. Neji cruzó los brazos con esa habitual expresión ilegible en su cara, puede que no me guste ni ella ni Gaara, pero creo que ella también se ve obligada a esto. Está siendo forzada a dejar su aldea para ir a una donde probablemente se enfrente a la hostilidad, ya que dudo que muchos hayan olvidado o perdonado a Suna. Tenten suspiró, está bien, ella me venció, puede que no me guste, o que todo el mundo siga hablando de ello, pero él tiene algunos puntos buenos. Ella lo va a pasar bastante mal y no puedo culparla por lo que hizo Gaara. Sakura todavía tenía miedo de Gaara, lo había visto transformarse en ese monstruo hasta que se desmayó. No estaba segura de cómo reaccionar frente a Temari y esperaba no tener que ver a Gaara en un futuro próximo. Ella no eligió esto, pensó Hinata para sí misma. He estado tan triste de que nunca tendré la oportunidad de decirle a Naruto mis sentimientos, que nunca pensé en Temari. Lo más probable es que la hayan obligado a esto y ahora ella estará sola en una aldea que seguramente la odiará. No es como si ella me lo estuviera robando, ni siquiera Naruto la tenía en la mira. No recuerdo que ella lo haya mirado tanto. Tampoco debería culparla por cosas que están fuera de su control.
La he estado culpando de esto como la mayoría la culparía de cómo su aldea traicionó a la nuestra y la atacó. Aunque todavía le dolía esto, no estaba bien ignorar a los demás. Ella lo sabía, a Naruto no le gustaba la idea y a quién le gustaría. Aunque le hubiera gustado secretamente la idea de que le arreglaran el matrimonio, parecía que ese sueño con Naruto se había ido para siempre. Pero lo que más admiraba de Naruto era el hecho de volver a levantarse y seguir intentándolo, ya que nunca se rindió. Bueno, ella tampoco debería rendirse, puede que nunca tenga los sentimientos de Naruto por ella, pero no quería arruinar la amistad que tenía con él. Sí, ella podría sentirse herida, pero también debería estar ahí para ellos. Deberíamos ser amables con ella, dijo Hinata mientras sorprendía a todos en ese momento. Ella va a estar sola y tanto ella como Naruto-kun necesitarán apoyo para esto. Somos sus amigos y esto tampoco es fácil para él. Sí, supongo que tienes razón, dijo Kiba poniendo sus brazos detrás de su cabeza. Oye, ¿dónde está Sasuke-kun? Ino preguntó mirando a su alrededor para ver que él era el único genin que no estaba en el lugar. Bueno, le pregunté si quería unirse a nosotros, pero Sakura siempre le preguntaba y todos los días decía que no. ¿Por qué no se une a nosotros? Ino suspiró. Porque es demasiado problemático para él, murmuró Shikamaru. Durante todo el tiempo la actitud de Luchia le estuvo poniendo de los nervios. No era que no estuviera haciendo el trabajo que estaba haciendo, de hecho, era solo que el chico no hacía ningún tipo de esfuerzo por ocultar el hecho de que prefería entrenar en lugar de hacer esto, incluso si era para su propio compañero de equipo. Shikamaru se alegró de que esto casi terminara, una nueva capa de pintura y un poco de trabajo de mantenimiento y debería estar lista, al menos eso esperaba. 2 días después. Naruto Uzumaki había tenido un bonito sueño sobre todo el ramen que podía comer, había estado sentado frente a su tazón 30 segundos cuando una de las creaciones más malvadas del mundo sonó, su despertador. El infernal sonido le despertó de un sobresalto y con un pequeño ataque al corazón mientras gritaba sorprendido. Mientras luchaba con su manta, se enredó y cayó de la cama al suelo. Suspiró tomando esto como una señal de que este no iba a ser un buen día. Oye, espera, ¿no había algo que iba a hacer hoy? Naruto murmuró para sí mismo. Cuando se levantó y miró a su alrededor vio que su casa estaba más limpia de lo normal y muchas cajas. Oh, claro, me mudo hoy, suspiró. Al parecer, la nueva casa estaba terminada y él debía mudarse y prepararla para Temari, ya que la usarían. Suspiró, aunque la idea de tener una verdadera casa le parecía genial, echaría de menos este lugar. No había mucho que ver, pero tenía espacio, un pequeño jardín que le gustaba cuidar y nadie lo molestaba. Había sido el único hogar que había conocido toda su vida que realmente podía recordar, pero ahora tenía que despedirse del lugar. Bueno, una última comida, Naruto sonrió mientras hacía sus habituales rituales normales antes de ir a la cocina y preparar un vaso de ramen instantáneo. Después de que terminara e hiciera la limpieza final, esperó a que los demás aparecieran, debían ayudarlo a mudarse, no es que realmente lo necesitara, ya que siempre podía hacer un ejército de clones de sombra, el problema era que no sabía el camino a su nueva casa. Esperó hasta que llamaron a su puerta, la abrió y sonrió al ver a sus compañeros de equipo allí. Hola, estoy listo. Es bueno oírlo, dijo Kakashi al entrar y ver que todo estaba listo. Ah, buen trabajo empacando. Entonces, ¿podemos terminar con esto? Preguntó Sasuke. Sí, yo también quisiera terminar de mudarme, quiero entrenar un poco antes de que Temari llegue. Naruto dijo emocionado de terminar con esto. Claro, claro, dijo Kakashi al recoger una caja. Bueno, ahora que ustedes dos tienen algo, Naruto, ¿crees que puedes manejar el resto? Ya lo sabe. Naruto sonrió mientras creaba un pequeño ejército de clones de sombra. Recogió todo mientras se dirigían a su nuevo lugar. Naruto quería saber si se le olvidaba algo, así que fue a hablar con Sakura, ya que era una chica y les gustaba hablar, y por supuesto Sasuke no hablaría mucho de todos modos. Fue agradable hablar con ella, pero extrañaba poder intentar impresionarla y hacer que se fijara en él de manera que aceptara una cita con él.
Él suspiró sabiendo que tendría que renunciar a sus sentimientos por la chica, no era algo fácil, después de todo le gustaba desde que empezaron la escuela juntos. Oye Sakura-chan. Él le preguntó de repente interrumpiendo su conversación sobre cómo estaban los demás. Sí, Naruto. ¿Puedes prometerme algo? Claro, ¿qué? Naruto se quedó en silencio un momento mirando el suelo a sus pies. Prométeme que pase lo que pase, seguiremos siendo amigos y compañeros de equipo. Sakura parpadeó unas cuantas veces ante la pregunta antes de hacer una pequeña sonrisa. Por supuesto, Baka, siempre seremos amigos y compañeros de equipo pase lo que pase. Naruto le dio una de sus raras sonrisas sinceras, era bueno saber que sin importar lo que pasara, podía contar con sus amigos. Continuaron y justo cuando los clones de sombra empezaban a quejarse de todo lo que tenían que llevar, llegaron. Naruto miró el lugar y no podía creer que viviría aquí. Claro que no era como las casas que se encontraban en las partes más ricas de la ciudad, pero para él, el lugar era genial. Cuando le preguntó a su sensei si este era el lugar y le dijo que lo era, salió corriendo hacia la puerta. No podía creerlo, pero tenía un patio, podía entrenar todo lo que quisiera ahora. En la parte de atrás había uno más grande que podía convertirse fácilmente en una pequeña área de entrenamiento. Luego entró y aunque estaba casi vacía, ya que muchos de los muebles se perdieron en el ataque, lo que quedaba era más de lo que necesitaba. Hizo que sus clones comenzaran a acomodar las cosas a medida que comenzaba a explorar su nuevo hogar. Había un baño principal en el segundo piso con algunas habitaciones vacías. Decidió darle esta habitación a Temari ya que hizo que sus clones pusieran las cosas de su dormitorio en la habitación de al lado, que era un poco más pequeña. Había 2 habitaciones vacías en este piso que formaban parte de la reconstrucción, así que no tenían nada. No estaba seguro de qué hacer con ellas, tal vez una podría convertirse en una habitación donde guardaran todo su equipo ninja. Nunca había tenido tanto espacio para trabajar, así que estaba perdido. Había una cocina con un comedor al lado, también había una gran sala de estar, un par de pequeñas habitaciones vacías y un baño más pequeño. Este solo tenía una ducha en lugar de una bañera como la de arriba. Entonces, ¿qué te parece? Kakashi le preguntó acercándose por detrás de él. Creo que servirá para el futuro Hokage. Naruto le sonrió mientras su maestro les